Vamos a orar después de esta alabanza hermosa que le dimos al Señor, porque no es para nosotros. Venimos aquí a rendirle honra y gloria a Dios. Todo lo que hacemos es para Dios, amén. Que a nosotros nos guste y que a nosotros nos haga sentir increíble, eso es daño colateral. Ese es un efecto colateral de que tú alabes al Señor. Por eso la alabanza es necesaria para nosotros que somos hijos de Dios, que tenemos una nueva naturaleza. Entonces es parte de nuestra vida la alabanza, amén. Entonces vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor por este tiempo tan maravilloso. Gracias porque te alabamos, gracias porque testificamos las cosas grandes que tú haces en nuestra vida, Señor. Gracias porque ofrendamos del fruto del trabajo y de la salud que tú nos das, mi Dios. Gracias, Señor, te damos. Y ahora, Señor, te damos gracias por la palabra que traes, mi Dios, a través de mí. Que sea una palabra útil, que sea una palabra oportuna, que sea una palabra que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Y que el Santo Espíritu, tu Santo Espíritu, nos guíe para ponerla en práctica. Gracias te damos por tus santos escritos, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. De los 31,102 versículos que hay en la Biblia, en la semana me topé, pero fue el Espíritu Santo. Por eso les enseño la cantidad de 31,102 versículos. Vas y caes en uno o dos y dices, wow. Ahorita les voy a enseñar por qué me sorprendió, por qué es que de ahí se derivó esta predicación. En el marco de lo que estamos viendo, de lo que nos está enseñando el Señor en estos días, en estas semanas, del ministerio de Jesús, del bautismo de Jesús, de todo lo que hemos estado viendo, les tengo dos preguntas bien importantes. ¿Me ponen, vale, la imagen? Estas dos preguntas las tengo para ustedes. Bueno, Dios las tiene para ustedes. ¿A qué no vino Jesús a la tierra? ¿Y a qué sí vino Jesús a la tierra? Como un cristiano que ya estás más o menos empapado en las escrituras, que ya llevas más de 3 predicaciones que has escuchado sobre Jesús, entonces deberíamos de saber, más o menos saber a qué no vino y a qué sí vino. Porque es importante saber esto, la diferencia de las dos cosas, para no confundirnos, para no atribuir cosas, para no engañarnos y no engañar a la gente. Hay muchas mentiras que se cuentan, muchas cosas que se le atribuyen a la Biblia. Por ejemplo, Dios, todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto, eso no está en la Biblia. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que aceptan a Jesús, los que nacen de nuevo, de agua y del Espíritu. Eso es nacer de nuevo, entonces ya eres un hijo de Dios. Si no, eres creación de Dios. Eres como una mariposa, eres como un betabel, eres como un conejo, como una hierbabuena. Eres creación de Dios, pero no eres hijo de Dios hasta que tú tienes esa nueva naturaleza. Te cambia la naturaleza Dios. Entonces, ¿qué otra mentira hay por ahí? Por ejemplo, anoté aquí
ayúdate que yo te ayudaré. Esto tampoco viene en la Biblia. El dinero es la raíz de todos los males. El dinero no es la raíz de todo el mal. El amor al dinero. Porque ¿quién está peleado con el dinero? Nadie. O sea, todos queremos trabajo, nos esforzamos, pero siempre que pidas dinero, dile al Señor: hola, bienvenido. Siempre que tú pidas dinero, pide a Dios que es para bendecir, para que quieres bendecir. Entonces Dios no se va a negar, Dios te va a dar. No es un mensaje de prosperidad, no, o sea, es para bendecir, para que seas un buen administrador, y Dios te va a probar. Dios te va a probar. Si eres buen administrador, te va a dar más, porque hay la promesa de que si eres fiel en lo poco, sobre mucho te va a poner. Entonces, lo que estés haciendo actualmente, si no lo administras bien para el Señor, no te va a dar más. Ahí te vas a quedar y va a empezar a menguar esa provisión, esa oportunidad que tuviste de subir otro nivel en lo económico. Pero hay otras cuestiones más difíciles de entender, de que no están en la Biblia, de que nos podemos confundir, y esas cosas son las que hacen que las iglesias se dividan, que son las doctrinas. Las doctrinas, esas ocurrencias pastorales, esas ocurrencias institucionales que hacen que la iglesia azul diga que es mejor que la verde, y la verde diga que es mejor que la blanca, pero se levanta la morada con otra doctrina y dicen: ¿qué les pasa? Yo soy la mejor. Y los integrantes de la morada no pueden ver a los demás. Eso es una locura. Eso es una contradicción a lo que Jesús pidió en el Getsemaní, que todos sean uno. Y nosotros, los pastores, nosotros nos hemos encargado de que esa promesa, de que esa petición de Jesús no se conteste, y cada vez seamos más y más y más iglesias, entre comillas. Pero cada quien surge como la respuesta, surge como si fueran lo mejor, lo que se estaba esperando, como la revelación. Entonces, ese no es el asunto. El asunto es saber contestar las preguntas elementales. Juan 8, 31, 32. Juan 8, 31, 32 nos dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, la verdad es lo que nos va a conocer. La verdad nos va a hacer libres. Si no conoces la verdad, cualquiera te va a engañar. Cualquiera se va a parar aquí enfrente y te va a decir: esto es, y vas a ser una oveja perdida. Vamos, ahorita vamos a ver eso. Oseas 4:6 dice que mi pueblo pereció. Oseas 4:6. Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, la verdad no será de nosotros y no seremos libres, y aparte seremos destruidos. Entonces es importantísimo saber la palabra de Dios. Y Santiago 4, 2 al 3, Santiago 4, 2 al 3. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y si piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones,
Otra versión dice, no tienen porque no piden, y cuando piden, piden mal. Entonces, por eso es importantísimo saber las cosas, tener conocimiento. Entonces, ¿para qué vino Jesús? ¿Y a qué no vino Jesús? Vamos a darle respuesta a estas preguntas. Y el versículo con el que me encontré, o que el Espíritu Santo me hizo que encontrara, es Lucas 12. Lucas 12. Vamos a ver ahorita esta parte. Lucas 12, 51 al 53. Pero antes de que me lo pongas, dice que Cristo nos da paz. ¿Tú sientes paz como cristiano? ¿Sí? Él lo prometió. Ándale, qué bueno que escuché eso. Qué bueno que escuché eso, Flora. Ahora ponme Lucas 12, 51 al 53. Flora, pon atención. No, tú, especialmente por lo que dijiste. Lucas 12. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? ¿Eso crees? Les digo que no. Les digo que no, sino división. A ver, no estará mal. Esas son palabras de Jesús. Si alguien tiene letras por ahí de esas Biblias que tienen letras rojas, es Él hablando. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. ¿Qué más? De ahora en adelante estarán divididos 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Hasta ahí. No le avances más. Sí, este es el 53. Se enfrentarán el padre contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija, todo eso. Entonces fíjense lo que está diciendo Jesús. Por eso, cuando tú piensas que la familia es lo máximo que hay, y yo ya les prediqué una vez que lo más poderoso que hay es la iglesia. Amén. Y no la familia. Y muchísimos ponemos todas las ganas que tenemos en la familia, pero las familias desgraciadamente se dividen. Las familias desgraciadamente cambia el amor de los hermanos cuando crecen, cuando hay dinero de por medio, cuando hay herencia de por medio, terrenos de por medio. Es una cosa tremenda. Entonces la familia no es lo más sólido que hay en la tierra. Lo más sólido que hay en la tierra, lo más importante, lo más increíble, lo más poderoso es la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Entonces, aquí es un ejemplo. Cristo dice, no he venido a traer paz, sino división. Y nos da un ejemplo. ¿Y por qué va a haber división? Porque hay muchos aquí, lo entendemos perfectamente. Tú te haces cristiano y te empiezan a criticar y ay, va el hermano, y ay, hermano. Muchos andan en vicios, andan en malos pasos, y la familia pues lo toman como que es algo normal de la vida. Pero se hace cristiano y entonces sí pegan el grito. Ay, ¿cómo es posible que si nuestros padres nos heredaron esta religión, ¿por qué la abandonas? Como si hubiera hecho mucho en tu vida eso, el estar allí. Entonces cuando ven a esa persona con una Biblia en la mano, se convierte en un enemigo. Entonces por eso dice la palabra que se enfrentarán el padre contra su hijo, pero a causa de esto, de la palabra. Si la palabra no hubiera llegado a la familia hubiera funcionado como toda la vida ha funcionado. Pero cuando un miembro de la familia se hace cristiano,
realmente cristiano, entonces empieza a haber problemas, empieza a haber división. Y ahí es cuando dices, y la promesa que dice, acepta a Cristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, ¿cómo cabe esto aquí? ¿Cómo dice la palabra de Dios que es una promesa? Que cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Es algo fácil de contestar, no es muy complicado. No vamos a hacer números de esto y el otro. Si tú eres un cristiano fiel, el testimonio, tu testimonio va a ir permeando, va a ir cambiando. Y como eres un, ¿cuál fue la palabra que usó Roy? Un transformador, un convertidor, como eres como un catalizador de las bendiciones de Dios, provocas, un provocador de milagros. Entonces tú, con ese poder que tienes, por la fe que tienes en Jesús, con el poder de tu oración y la fidelidad, y Dios te va a ver, entonces va a empezar a cambiar tu familia. Y es una promesa que si tienes fe en esa promesa y sabes a lo que ha venido Jesús, entonces tú confiadamente vas a entender que tu familia va a ser salva. Entonces, es cierto, no me vas a decir, la gente no va a decir, no, es que eso está fuera de contexto, por eso es que no se da. No, es que no tienes la suficiente fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tienes que tener esa fe es parte natural, como la alabanza es parte natural de un cristiano auténtico que conoce la verdad, que tiene conocimiento. También la fe es algo natural. Por eso es poderoso en oración, por eso es un ser espiritual, es un ser sobrenatural. Estamos sobre lo natural del mundo, de esta generación perversa. Somos diferentes nosotros, nos movemos en otro ámbito, en otra galaxia, estamos fuera de aquí. Nosotros por eso somos hijos de Dios, somos el aroma de Cristo, somos embajadores del reino, somos una cosa impresionante, no somos de la secreta, no somos del Mossad, de la KGB, de la CIA, de la DEA, de la PGR. No, somos cristianos y todo el mundo sabe que somos cristianos. Entonces, eso es algo. ¿Niño ya entendió? Mateo 10, 34 al 38. Mateo 10, 34 al 38. Sí, pero ya sé a qué te refieres, Flora. Pero Dios te usó. Mateo 10, 34. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Óytelas. ¿Qué más dice? Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada uno, ¿cuál serán los de su propia familia? El que quiere a su padre o a su madre más que a mí. ¡Wow! Esto es un verdadero cristiano. Entonces, si tú quieres que seas salva, tú y toda tu familia, si quieres ser un provocador de milagros, otra vez, me has salido 25 veces. Es que ya les voy a ayudar. No, es que le quebraron el vidrio en la semana de su carro y dice que le pusieron batería nueva. Entonces, cada quien sabe. Entonces, el que quiere a su padre, entonces les decía, si tú eres un cristiano verdadero, este es un examen para ti. Si tu trabajo está por encima de todo, si el dinero está por encima de todo, si tu esposo, si tus hijos están por encima de todo,
entonces algo está mal. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. No se les hace fuerte. Es fuertísimo esto. Entonces imagínate que yo les quisiera vender un producto y les dijera algo, que ustedes no fueran cristianos y estuvieran por primera vez escuchando en su vida algo del cristianismo, y que yo les dijera con un acento extranjero, si tú quieres a tu padre y a tu madre más que a Jesús, entonces no eres digno de ser de esta religión. Yo así, pues ¿cómo voy a querer más a esto que a mi papá y a mi mamá? El que no quiere a su hijo el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Se acuerdan de Abraham y de Isaac? Él esperó la promesa, ¿cuántos años? 25. Esperó la promesa, y cuando por fin llegó y se encariñó, porque ya era un joven, era un adolescente, cuando Dios le dice, ahora lo vas a sacrificar, y él no dudó nada. Entonces continuamos. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Sí está difícil el seguir a Jesús, el tener estos requisitos, sí es difícil, viéndolo de la manera en que lo pueda ver alguien que no conoce de lo espiritual, que no conoce la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De cuál es el principal mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Esto es lo mismo. Amarás, eso significa amar a Dios sobre todas las cosas. Que no debes amar más a tu padre y a tu madre. O sea, eso es algo que es en lo espiritual. En lo carnal es imposible que dejes, que tú creas, que tú ames más a Dios en la carne, porque la carne no sabe orar, la carne no sabe de esas cosas, solamente el Espíritu sabe orar, el Espíritu sí sabe acercarse a Dios. Por eso tenemos que nacer de nuevo, porque la naturaleza vieja, la carne no sabe de esto. La carne sabe que debe de amar, pero a su esposa, a su novia, a su trabajo, eso es el pan para ella. No solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Entonces la carne entiende que esos satisfactores materiales es el pan, es lo que necesita. La carne sabe amar, pero a lo suyo, a su carne. Pero el Espíritu, como es Espíritu, todos los que aman a Cristo, a Dios, deben amarlo en espíritu y en verdad. Entonces somos de otra naturaleza, hemos nacido de nuevo, porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces el Espíritu sabe que debe de amar, y es una cosa ya natural, y sabe, o sea, no por eso va a dejar de querer a sus padres ni a sus hijos. No se confunda, no dice debes odiar a tu padre y a tu madre, y a tu hijo también lo debes odiar. No, nada más te está diciendo que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Entonces, lo primero que debe estar en tu vida es Dios. Busca primero las cosas de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios es lo máximo. Aunque tus hijos hayan costado muchísimo, aunque hayas batallado, que no podías tener hijos, o que hayas pasado por una enfermedad, sí, pero ¿quién lo salvó? ¿Quién te lo dio? ¿Quién es la fuente de tus bendiciones?
Es Dios. O sea, sin Dios estamos out, perdidos. Eso lo entiende el Espíritu. La carne no lo entiende. Pero estamos aquí hablando entre espirituales. Entonces, no vino tampoco. Entonces, Cristo no vino a traer paz, sino a traer división. Esta es la división a la que se refiere. Entre la familia, pero por causa de Él, de causa de su nombre. Pero si tú crees en la promesa de que serás salvo tú y toda tu casa, entonces, ¿por qué? Porque la verdad te hará libre. Y esa es la verdad, que si tú eres realmente un cristiano y pones todo por encima de lo que tú crees y pones a Dios sobre todo, entonces Dios va a salvar a toda tu familia. Amén. Y eso es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿a qué otra cosa no vino? No vino a salvar a todos los perdidos. Juan 3:16 dice: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo amado, para que todo aquel que en Él crea. Esa es la condición. Tienes que creer. Pero no todos creen. No todos. La invitación está para todo mundo, pero no todo el mundo cree. No todo el mundo cree. Creen a su manera. Creen que Dios es un Dios como si vas a un restaurante y yo quiero esto no, esto sí, no, esto no me conviene de Dios, no, me está gritando. No, Dios no es un buffet. Dios es Dios. Bien, ahora vamos a contestar a qué sí vino Jesús. Entonces no vino a traer paz, sino a traer división, pero ya lo entendemos por qué lo dice. Y no vino a salvar a todos, vino a los que crean, a los que pongan fe en Él. Vino Jesús, ¿a qué vino? Vino a cumplir con toda justicia. Esto es un término relativamente nuevo para algunos. Lo hemos estado viendo en la cuestión del bautismo. ¿Se acuerdan? Cuando fue bautizado, Mateo 3:15. En la Reina Valera me la ponen, Mateo 3:15. Están bautizando a Jesús. Jesús llega al río Jordán. Juan Bautista está bautizando. Entonces se le acerca a Juan Bautista y le dice: bautízame. Y le dice Juan Bautista: no, ¿cómo te voy? Tú eres el que me necesita bautizarme. Tú necesitas bautizarme a mí. Yo necesito el bautismo. Y Jesús le dice, aún no teniendo pecados, le dice, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Conviene que cumplamos con toda justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que cumplir con todo lo justo, con todos los deseos de Dios, con toda la ley, que cumplamos con todo lo establecido desde el principio por Dios, que cumplamos para que se cumplan todos sus deseos. Y parte de ese deseo es que Jesús tenía que morir, pero no podía morir porque no tenía pecados, y para tener pecados pues tenía que cargar con los pecados, porque él no pecó, pero cargó con los pecados, y cargó con los pecados en este momento. Después de este momento, él carga con los pecados y empieza ese sufrimiento. Les recuerdo otra vez, no empezó
el sufrimiento el Viernes Santo. No empezó el sufrimiento desde este momento, y ahorita vamos a ver por qué me encontré ese versículo y por qué me hizo, dije, wow, qué increíble, para todos aquellos que les encanta encontrar perlas. Segunda de Timoteo 3:16, estamos viendo que vino a cumplir con toda justicia. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Ok? Para instruir en las cosas de Dios, en lo que es justo. Es lo que le dice Pablo a Timoteo. Y Primera de Juan 2:29, si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de nuevo, ha nacido de Él. Entonces, si tú no practicas la justicia, entonces no has nacido de nuevo. Si tú no tratas de cumplir, así como Jesús, que le dijo, conviene que cumplamos toda justicia, hay que obedecer lo que está establecido por Dios. Y una de las cosas que está establecida por Dios es que tienes que congregarte, por ejemplo. O sea, está bien que creas en Jesús, que creas en Dios, pero tienes que congregarte, tienes que pertenecer a una iglesia, porque es el deseo, es cumplir con toda justicia. Eso es cumplir con la justicia, eso es entender la palabra de Dios, porque por falta de conocimiento mi pueblo perece. Eso es tener conocimiento de la palabra. Entonces, a eso vino Jesús, a cumplir toda justicia. Amén. Amén. ¿A qué vino también? Vino a traer el juicio de Dios. Vino a traer el juicio de Dios. A ver, aquí vamos a Lucas 12, 49 al 50. Lucas 12, 49 al 50. Tan. Dice: he venido a traer fuego a la tierra, y como quisiera que ya estuviera ardiendo. O sea, está hablando, si lo tienes tu Biblia con rojo, lo que dice Jesús, esto lo está diciendo Jesús. Dice: he venido a traer fuego a la tierra. La palabra fuego significa esto, juicio. A eso se entiende. He venido a traer juicio a la tierra, y como quisiera que ya estuviera ardiendo, que ya estuviera el juicio. ¿Sí me explico? Entonces no es que quisiera quemarla. Y aquí viene, todavía no me lo pongo, ¿verdad? Y aquí viene el versículo, es esa parte que hemos estado hablando sobre lo que estás inquieto, Rosario. Estás inquieto por lo que viene, ya te conozco. Aquí está, miren, ahora ponlo. Pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo. O sea, no es solamente, y ahorita, miren, no, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo, y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Y es Jesús hablando sobre eso, sobre lo que nosotros hemos pasado desapercibidos. ¿Cuántas iglesias le dan solamente la importancia a la cruz? Roy, les encargué a los muchachos que me compusieran algo sobre el bautismo. No hay alabanza sobre el bautismo. Al menos yo no las conozco. Ahorita cantamos una preciosa de la cruz. No me acuerdo cómo va, pero algo de la cruz, cantar. Pero
sobre el bautismo, y el bautismo es algo increíblemente fundamental. ¿Por qué? Porque sin bautismo no hubiera habido cruz. Porque en el bautismo, ¿qué pasó? Jorge, ¿qué pasó en el bautismo? Cargó con los pecados. Ahí fue el inicio. Porque tengo que pasar por la prueba de un bautismo. Esto, ¿saben que yo siempre les pongo Narda? Porque Narda me preguntó, pastor, me está preguntando una amiga que por qué pone usted otras versiones en griego y en hebreo y en arameo. ¿Por qué pone? Porque cuando yo tengo una duda de que de una versión de la Reina Valera a la nueva versión internacional cambian unas cosas por la versión, yo me voy a la raíz. Esa no tengo necesidad porque la consulté y está igual, todas coinciden con esto. Tú la puedes ver en la nueva versión internacional, nueva traducción viviente, Dios habla hoy, traducción en lenguaje actual, en todas. Pero tengo que pasar, porque a mí me sorprendió, dije, wow, a lo mejor no es esto. Porque tengo que pasar por la prueba de un bautismo, y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Entonces el sacrificio de Jesús, cuando pensemos en el sacrificio de Jesús, no pensemos solamente en la cruz. El sacrificio empezó desde el bautismo y cargó 3 años y medio, si quieren, con los pecados. Porque la paga del pecado es la muerte. Y Él no podía morir porque no tenía pecado, pero aquí en este momento cargó con nuestros pecados. Y era un mandato de Dios, porque tenemos que cumplir con toda justicia. ¿Te quedó claro? A usted le hago. Y luego volteé a ver ¿le sorprende? Sí. Esto, ay, Dios me conoce, y Dios dice, anda chiquito, mira lo que te falta, ándele. Confirmado. ¿A qué otra cosa vino Jesús? Vino a rescatar a los perdidos. A rescatar a los perdidos. Lucas 5:32. A ver si tienen la nueva traducción viviente. Lucas 5:32. No he llamado a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Entonces, Cristo no vino a llamarnos a salvarnos a todos. Esa es una doctrina que pocos la siguen, ¿no? Pero sí hay quien la siga, que es la doctrina de la salvación universal, de que al final todos se van a salvar, que porque el amor de Dios es tan grande que al final va a decir, se salvan todos. No, tanto amó Dios al mundo, el amor de Dios es tan increíble, tan impresionante, que dio a su Hijo amado. Pero para que todo aquel que ponga su fe en Él, no solamente que diga, no, yo sí creo en Jesús, no, yo también sí creo en Dios, no, tiene que tomar su cruz y seguirlo, tiene que obedecerle. Eso es creer, para que todo aquel que le crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces esa es la gran condición, es la gran condicionante. Entonces dice, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Entonces, tienes un perdido en casa, necesitas saber que está perdido. Necesitas saber que necesita arrepentirse. Necesitas tú estar y decirle, hijo, padre, madre, hija, estás perdida.
No sabes lo que va a pasar después. Necesitas arrepentirte. Háblale, sí, del amor de Dios, pero no sigas hablándole solamente del amor de Dios. Habla de la justicia, para que se arrepienta. Dile cosas terribles que pueden pasar. Ay, desgraciadamente así es. Así es. Ya esa película la hemos visto muchas veces. Entonces, como Cristo vino a salvar a los perdidos y tenemos la promesa de que pueden ser salvos todos en tu casa, tienes que hablarles fuerte. Tienes que hablarles para que sepan que son pecadores y necesitan arrepentirse. Necesitan arrepentirse. Y esto es lo que tú le debes de decir a esos perdiditos todavía que tienes, o perdidotes. A lo mejor son muchos. Entonces necesitas ser luz en su vida. Necesitas ser el aroma de Cristo. Y Cristo esto es lo que está diciendo. Con esto los vas a iluminar. No digas, ay, es mi hijo, Dios te ama, hijo. Mira que esto, mira que no, él no entiende. Tú háblale como Cristo dijo que le hablaras. Eres un pecador, hijo. Te vienen cosas terribles para ti. Ay, pero soy mamá, ¿cómo le voy a decir eso? Soy papá, ¿cómo le voy a decir eso? Si amas más a tus hijos que a Dios, entonces no eres digno de mí. Tú amas más a Dios y Dios te dice que hagas esto, haz eso, así como Isaac, como Abraham ofreció a su hijo. No te está pidiendo no te está pidiendo eso, está pidiendo que le hables con la verdad. Esto es lo que está pidiendo. Esfuérzate y sé valiente. Tenemos que ya dejar de dejarlo. Esa locura que te enseñan, que dicen, es en el tiempo de Dios. Es cuando Dios quiera. Si Dios te está diciendo desde siempre, tienes que ir por ellos. Pero creen que Dios les va a hablar particularmente y te va a decir, ya es tiempo, ven por él. No, tienes que insistir fuera, sea tiempo o no sea tiempo. En todo momento tienes que estar insistiendo. Entonces Cristo vino a rescatar a los perdidos. Vino a señalarnos el camino. O sea, entendemos, está bien, Cristo vino por los perdidos. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues Él vino a enseñar por qué camino se van a salvar. Porque imagínate, ¿de qué serviría de que tú eres un rescatista y encuentro a este grupo que están bien perdidos y los encuentro? ¡Sale! ¡Vámonos! ¿Para dónde? Pues quién sabe, yo los encontré, pero no sé para dónde llevarlos. Y eso sí, el mapa no me lo dijeron, pero ya los encontré. No, Cristo vino a encontrar a los perdidos y aparte les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él tiene el mapa. Dios es un Dios de planes. Mira que yo tengo planes de bienestar y no de calamidad. Tienes que confiar. Entonces tenemos que confiar en Dios. Entonces dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Yo soy Juan 14:6. Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. La única forma de llegar a Dios, la única forma en que vas a sentir que Dios te escucha, es a través de Jesús. No es a través de ningún santo ni de ninguna
imagen de ninguna cosa, solamente es a través del camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Nadie puede ir al Padre, porque Él es el camino, sino por medio de mí, dice Jesús. Él es el camino, la verdad, y es la vida que deseas. Por eso Dios no escucha, aunque tú digas que crees. Oh, pues es que sí creo, pues a mi manera. Creo a mi manera. Creo a como me enseñaron. Sí, pero ya eres una persona madura, eres una persona bien, que ya piensa y has visto, tienes experiencias, que las cosas, Él es el camino, pero tú escogiste otro camino y has cosechado lo que has sembrado. ¿Quieres una vida diferente? Entonces acércate a Jesús, carga su cruz y síguelo. El camino, a ver, les pregunto, ¿es un camino difícil? Lo difícil es cambiar de camino. Eso es lo difícil. Tú ibas por un caminito, ojalá hubiera sido así. No, era un camino de perdición, de subidas y bajadas, como el columpio. Entonces, alguien te habló de Jesús y te cambió de camino, cambiaste de dirección y estás aquí y ahora tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Amén. Entonces, Él es el camino, la verdad y la vida. Y entonces el perdido dice: wow, ya no voy a estar perdido porque ya me sé el camino, ya sé el camino. ¿Y quién es el que va a mostrarle el camino? Exactamente, la iglesia. He ahí la importancia de que tú conozcas a qué vino Jesús y a qué no vino Jesús. Tú eres el cuerpo de Jesús, tú eres el cuerpo de Cristo. Cristo está a la derecha del Padre, pero nosotros somos el cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Nosotros somos la plenitud. Lo que ata la iglesia en la tierra es atado en el cielo, y lo que desata la iglesia en la tierra es desatado en el cielo. La iglesia tiene un poder no grande, increíblemente grande. No hay nada más grande que la iglesia. Por eso te conviene cumplir con toda justicia. Necesitas pertenecer a la iglesia, porque ese es el camino, esa es la verdad y esa es la vida, y no vas a poder llegar al Padre si no es a través de la iglesia. Y nosotros, como cuerpo de Cristo, somos sus pies, sus manos, sus pulmones. Nosotros tenemos que ir a esas personas, a esos perdidos, y nosotros traemos el mapa. Miren, ya los encontré, ahora sí, vengan. Y entonces van a ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y ahí es cuando todos dicen amén. ¿Y qué es parte de ese camino? ¿Qué es lo que le vamos a enseñar a la gente? Lo primero que le tienes que enseñar, como Juan Bautista vino a preparar el camino para Jesús, y él que gritaba en el desierto: arrepiéntanse, generación de víboras. No te quiero ver en la plaza, o a tu vecino: arrepiéntete, generación de víboras. Entonces, esa es parte del camino. Tenemos que arrepentirnos y bautizarnos. Arrepentirnos y bautizarnos. Hechos 2, 38 al 40. Hechos 2, 38 al 40. Después de que
Pedro les dice a los judíos lo que habían hecho, que habían matado a Jesús, que habían matado al Cordero de Dios, al que quitó el pecado del mundo, y los judíos entendieron la barbaridad que habían hecho y dijeron, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces él les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes. Eso es fundamental, eso es lo que tenemos que enseñarles, que se arrepientan. Por eso ahorita veíamos que Jesús nos dice que les digamos que se tienen que arrepentir. Entonces nosotros tenemos que enseñar como iglesia a los nuevos, a los que van conociendo de Jesús, a que se tienen que arrepentir de toda su vida pecaminosa y bautizarse cada quien, y bautizarse cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados, y ya así no tengas un estorbo en tu relación con Dios. Y esa relación, si tú te mantienes fiel, va a convertirse en una comunión con el Padre. Imagínate qué rico, qué increíble tener una comunión con Dios. Y entonces hagan esto y recibirán el regalo del Santo Espíritu de Dios. Entonces serás un templo de Dios, serás el templo del Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo cohabitará con tu espíritu, y entonces el Espíritu Santo será tu roomie, tu compañero. Pero tienes que estar avivando el fuego, avivando el fuego. La alabanza es fundamental para avivar el fuego, para que no se apague. No apaguéis el espíritu. La alabanza es fundamental, la oración es fundamental, la lectura, la meditación, el convivir, el reunirte con tu iglesia es fundamental. Amén. Amén. Entonces, ya vamos a terminar. Arrepiéntanse y bautícense. Y la otra es, ¿qué nos faltará? Fíjese, los fundamentos que le da Cristo a la iglesia, que es el pilar. ¿Cuáles son los pilares de esta iglesia? La Santa Cena y el bautismo. Esas son las dos ordenanzas que dejó Jesús a su iglesia: el bautizarse y el celebrar la Santa Cena. Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. También como pan, aquí estamos en la cena de Pascua, que está Jesús con sus 12 discípulos, y es la última noche, la última vez que comparte el pan con ellos. Es la última cena. Entonces es un momento impresionante en la eternidad. Es una cosa increíble como esa que se tenía que cumplir toda justicia. Y ese sacrificio que empezaba en el bautismo, como lo vimos ahorita en Lucas 12, 52, que tenía que llegar ese momento y que le causaba gran angustia el bautismo. ¿Se acuerdan que así lo dice? Que le causaba gran angustia. Aquí termina. También, por eso dice la escritura antes que esto, que anhelaba, nomás que está medio largo, por eso ya por falta de tiempo, pero léanlo en su casa, dice anhelo. No saben cómo anhelaba este momento de tomar de celebrar la Pascua con ustedes, porque él ya sabía que era la última, y su ministerio
ya iba a llegar a su fin y él iba a la cruz, a esa muerte terrible. Y tomó pan y después de dar gracias lo partió, se los dio a ellos y dijo: este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Y esto queda establecido para los siglos de los siglos. Hagan esto en memoria de mí hasta que yo venga. Entonces, por eso la Santa Cena es fundamental para nosotros. Esto ya es como iglesia. Como iglesia tenemos que arrepentirnos y bautizarnos y celebrar la Santa Cena. Y ya saben todo lo que implica la Santa Cena. ¿Por qué es tan importante? Porque tenemos que ponernos a cuentas con Dios y con la iglesia y con los demás. Entonces, ya para terminar, como Cristo vino y estamos viendo esto en las últimas 2 o 3 predicaciones, de que Cristo vino a salvar a los perdidos, y estamos en ese sentir como iglesia, pasando por ese capítulo de que vamos por los perdidos. Debemos decirles a los perdidos: arrepiéntanse. ¿Estás de acuerdo? Debes de decirles a tus perdidos: arrepiéntanse. Y vimos la semana pasada, la antepasada, vimos unas parábolas que se refieren a la iglesia, se refieren a gente que es cristiana, no se refieren a la gente del mundo que no es cristiano, porque esos, pues ya, perdidos están. Pero aquí habla de 4 parábolas que hablan sobre los perdidos. Una es la moneda, la otra, la oveja perdida, Zaqueo y el hijo pródigo. Esas 4 hablan de perdidos. Debemos decirles a los que se arrepienten y que debemos decirles: arrepiéntanse a los que se perdieron por inocentes e ignorantes. ¿Quiénes son esos? La oveja perdida. Esa es la parábola de Las ovejas. las ovejas perdidas, ¿seguros? Una oveja es una ovejita que estaba en mi rebaño y se perdió. Se perdió ella, se perdió solita. Ella agarró rumbo y se fue. Se fue por inocente. Se fue por tontita. Por corta de vista, porque se va por cualquier cosa, se va siguiendo. Porque es una oveja, por eso es la parábola de la oveja perdida. Es algo que era de la iglesia, que era tuyo y se perdió, pero no es tu culpa. Es culpa de su torpeza, es culpa de su naturaleza mansa y mensa. Porque se fue ella por ignorante, porque a lo mejor estaba aquí, estuvo asistiendo y todo, pero no se le pegaba nada, y con el pastorazo que tiene, y con los invitadazos que tiene, pero aún así no entendió y se fue. Llega alguien ahí, le calienta la cabeza y ¡pam! Se va. Esa es una oveja perdida. Se perdió por tontita. Y debemos de decirle: arrepiéntete y regresa. Vamos a buscarla. Vamos a buscarle. Vamos a decir: arrepiéntete. Arrepiéntete, hiciste mal, mira por esto. Y regresará. Amén. Amén. Y también debemos de decirle a otros tipos, debemos decirle: arrepiéntanse a los que se perdieron sin ser su culpa. La oveja perdida se perdió por su culpa, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero hay unos que tenemos que decirles que se arrepientan porque se perdieron, pero eso sí no fue su culpa. ¿Cuál es esa parábola? La de la moneda perdida. Porque la moneda perdida era algo que yo traigo.
Y a esa mujer era parte de su diadema o de su collar, ese dracma, y se le cayó y se perdió. Ella lo perdió. Ella era algo que lo tenía que cuidar, que lo tenía. Entonces hay gente de la iglesia que se pierde, pero es por culpa de nosotros. No es por culpa de ella, es por culpa de un descuido de la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre se sentó junto a Tibra y nunca, nomás con la novia. Y no tengo más que para mi novia, o para mi esposo, o para mis hijos. Pero los nuevos, ay no. No. Entonces, no, nosotros somos iglesia. Y como iglesia, esa es nuestra función, de arropar al nuevo. Ay, pero es que no lo conozco. Pues no, a ti tampoco nadie te conocía cuando llegaste a una iglesia. O cuando llegas a un trabajo nuevo, nadie te conoce, pero es bien padre que te sientas acogido. Que te sientas, me gustó, voy a regresar. Entonces, esas monedas, esas no son ovejas, esas moneditas que se perdieron por culpa de la iglesia, tenemos que ir por ellas, porque esta mujer barrió el piso y la anduvo buscando y hasta que la encontró. No era su culpa de la monedita, era culpa de la mujer, era culpa de la iglesia. La mujer es la novia de Cristo, la iglesia es la novia de Cristo, es la novia. Entonces la encuentra y hace fiestas, todas hacen fiestas, todas las parábolas hicieron fiestas cuando eso ya lo vimos, ¿no? Nada más es un recordatorio, tienes que ir por esa monedita que se perdió por nuestra culpa. Amén. Y decirle, arrepiéntete, te fuiste, sí, arrepiéntete. Yo también me arrepiento de no haberte cuidado, de no haberte puesto la atención que tú mereces. Amén. También tenemos que decirles, arrepiéntanse a los que se perdieron, sabiendo muy bien lo que hacían. ¿Esa qué parábola es? ¿La del Big Brother? ¿Qué? Ay, es que eso de las llaves me recuerda. La del hijo pródigo. Este muchacho se fue sabiendo perfectamente que no estaba permitido pedirle la herencia al padre porque era mal visto, porque era un judío, era como desearle la muerte. Dame lo que me corresponde, papá, yo ya me voy. Y se fue y despilfarró todo, sabía perfectamente lo que hacía. Y aún así tomó la decisión de irse. Entonces, esas personas que se van de la casa, que se van de la iglesia sabiendo que está mal, que el padre no lo ve bien, que la sociedad no lo va a ver bien, la sociedad de judíos no lo iban a ver bien, porque se va a un país extranjero. Ahí, esa parábola, esa persona, y ahí se cumple lo que dijo Emilio, lo que estamos diciendo de la escuelita dominical, lo que hace, el poder que tiene, instruye al niño en el camino correcto, y aún de viejo no lo abandonará, y si lo abandonó va a regresar. Entonces este muchacho va y allá él se arrepiente por la semilla que sembraste. Hiciste bien tu trabajo. Nosotros tenemos que hacer el trabajo que nos corresponde como iglesia, y si la gente aquí dice un día se van, ese no es culpa de nosotros, no fue culpa del padre que se haya ido. El padre estuvo, en la parábola no lo dice, pero le ha rogado, hijo, no te vayas, mira que esto, pero el plebe se fue. Se fue, yo ya estoy grande, yo soy, mira, esto no está bien, ya sabes todo, no, que para mí, que esto, mira, que lo que se
ya sé que a mí me dijo que aquí, que no sé qué, y yo estoy iluminado y ¡pum! Se va. Un día se va a arrepentir. Ahí, ¿qué hacía el padre? Esperarlo. Tienes que orar, tienes que estar orando, y un día él va a regresar. Ese hijo pródigo va a regresar. Amén. 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 Bien. Y la última es, bueno, la de Zaqueo. La de Zaqueo, esa no la tenía, pero también lo vimos. La de Zaqueo es una persona que no la conoces, pero Cristo vino por ella. Ese ya estaba perdido. Él ya estaba perdido, pero Zaqueo tenía una inquietud de conocer a Jesús. Y cuando Jesús vio el interés, cuando tú ves que una persona llega a la iglesia es porque tiene interés. Y si nosotros como iglesia no atendemos, entonces nosotros estamos mal. Entonces nosotros tenemos que ponerle el interés a esa persona, porque esa persona, así como dice la palabra, estás haciendo bien tu trabajo, y el Espíritu iba agregando, Dios iba agregando a la iglesia los que iban a ser salvos. Amén. Entonces nosotros tenemos que poner especial cuidado en todos los que lleguen, porque el que Él es fiel en lo poco, sobre mucho lo va a poner. Entonces esta iglesia tiene que crecer, tenemos que salir ya de aquí. Yo ya le estoy pidiendo a Dios, Dios, ya sácanos de aquí, llévanos. Ayer le enseñé a Roy un plan loco, pero para Dios no hay locuras. Le dije, mira esto, y me dijo, Roy, wow, estaría súper. Entonces, bueno, la última, la misma parábola del hijo pródigo, pero la del otro hijo. Tenemos que decirle que se arrepienta de eso, porque ese muchacho se perdió aún estando en casa. Ese no se fue de la iglesia, ese no se fue de su casa. Él se perdió en su casa, se perdió en la iglesia, por indiferente, porque por lo que tú quieras, pero se perdió porque era un calientabancas. A lo mejor sí servía, porque él dice que era trabajador, pero la palabra de Dios dice, hagan todo como para Dios, no para, si tú te puedes pasarte la vida sirviendo, pero lo haces para ti, es que me siento bien. Es que es bien padre servir, el ego. Si no te sintieras bien, pues no lo harías, ¿verdad? Mejor te vas. Pero como te sientes bien, es una terapia para ti, por eso sirves. Pero eso no se trata de que tú sirves a Dios. Hagan todas las cosas como para Dios, no como para el hombre. Entonces, ese muchacho se perdió. ¿Y quién fue el culpable de que se haya perdido ese muchacho? Aquí hay dos culpables: el papá y el hijo perdido. El hijo pródigo no, ese ya es aparte, ese se perdió porque quiso. Pero este muchacho lo descuidó quizás el papá. Porque nos enfocamos como padres, nos enfocamos en los hijos que traemos mal, y en los que están bien los descuidamos, y ellos sienten esa parte, y ellos sienten, y hay muchos niños que si tú les das la atención a su hermanito, porque tiene no sé, a lo mejor una enfermedad, y como padres pues queremos más arropar al que está debilito, o al que está enfermo, o al que tiene algo, y al otro lo descuidamos. Entonces, pero el otro es un niño, entonces va a sentir eso, y en algún momento va a desear, ¿por qué no soy yo el enfermo? Entonces nosotros no tenemos que ser mesurados.
El amor de Dios es para todos. El amor, las bendiciones, sí, Dios bendice más a otros porque así es la justicia de Dios. Le daré más al que más produjo, y al que no produjo, aún a él le quitaré lo que tiene por improductivo, porque Él reparte talentos, Él reparte bendiciones. Si a ti te dio tantas bendiciones y no las supiste aprovechar, nada más eran para ti, pelas, no vas a tener más bendiciones. Como hay un dicho por allá que dice: comerás una vez pero no dos. Cuando robas, pues. El Brian se la sabe esa. El Brian, porque es de allá, pues. Entonces dicen: no, hombre, me la hizo. Pues comerá una vez pero no dos. Dará una vez pero no dos. Entonces, este muchacho que se perdió en su casa, nosotros tenemos como iglesia, ya saliéndonos de la familia, aquí en la parte de la iglesia, no puedes descuidarte tú mismo. Hay una palabra en la escritura que dice: cuídate de ti mismo. ¿Se acuerdan? Cuídate de ti mismo. Cuídate de no caer. Entonces nosotros tenemos que estar alertas. No apaguéis el espíritu que arde dentro de ustedes, que no empieza a encenderse ahí un fuego extraño y confundas el calor que produce el fuego extraño con el calor del Espíritu Santo. Entonces tenemos que estar alertas. Por eso la palabra de Dios nos insta a ámense los unos a los otros. Pero antes de eso tienes que sopórtense los unos a los otros, anímense los unos a los otros. Y entonces se dará eso. Se van a amar los unos a los otros. Entonces esa es la enseñanza de esa última parte de ese hijo que se perdió. Y así le puse a la predicación. Le puse el hijo que se perdió en casa, o estás perdido en tu casa. Así, estoy perdido dentro de mi casa. Ese fue el título. Bien, terminamos. Terminamos con este mensaje. Bien, y el título de la predicación. Ahora sí, mira. El título de la predicación es: ¿a qué no vino Jesús? Esta Valera que no me recuerdo. Qué bárbaro. Y sí le puse, bueno, este es el título de la predicación 531. ¿A qué no vino Jesús? Importantísimo, porque así no nos confundimos, porque sabemos perfectamente a lo que vino. Entonces, dentro de esas cosas están estos perdidos que tenemos perdidos. Amén. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos. Esos ojitos hermosos que te dio el Señor. Piensa en tus perdidos. Todos tenemos perdidos. Puede ser tu hermano, un familiar, tu papá, tu mamá, un hijo, una hija, un amigo. Y dile al Espíritu Santo: ayúdame, pon las palabras precisas, prepara un encuentro,
prepara un encuentro con Él. Dice la palabra que no tienes porque no pides. Y cuando pides no sabes pedir. Dios es el dueño de todo. Todo lo puede hacer. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tú dile, prepárame un encuentro con esta persona o estas personas que tengo en mi mente, Señor. Y pon las palabras precisas. Pon ese carbón encendido en mis labios para que hables tú, Señor. Y le dé esa palabra que Él necesita. Y ayúdame a ser valiente, a esforzarme y a hablarle del pecado, de su pecado. Y ayúdame para que se arrepienta. Y así serán salvos tú y toda tu casa. Gloria a Dios. Vamos a orar.